Bueno, les recuerdo que uno de los motivos de esta charla tiene que ver con el Día Mundial de la Salud Mental, que fue hace 2 días, el pasado lunes, que es un buen pretexto para este tipo de eventos y para sensibilizar a la gente sobre la importancia de la salud mental a cualquier nivel, ¿no? A nivel individual, familiar, social, de una comunidad o de un país. Cada vez estamos más cerca del año 2020. Antes sonaba muy lejano, pero cada vez estamos más cerca, y esta fecha la OMS la había mencionado porque en el 2020 la depresión se iba a posicionar en el segundo lugar de incapacidad laboral a nivel mundial. Eso era lo que se estaba vaticinando. Y conforme nos vamos acercando a ese año que señaló la OMS, parece que la cosa va peor, porque no nada más se está viendo que iba a ser una causa importante de incapacidad, sino que parece que se va a posicionar en el primer lugar. O sea que para el 2020 la primera causa de incapacidad a nivel mundial va a ser la depresión. En ese sentido, los que trabajamos en el campo de la salud mental, pues no nos va a faltar chamba, ¿no? Porque va a ser una patología bastante frecuente, y creo que estos días mundiales para sensibilizar a la población sobre la salud mental son muy importantes, porque a veces eso queda en último lugar. Bueno, estos son 2 libros en los que baso gran parte de esta charla. Uno es una compilación de José Navarro y Marc Belleval, que se llama Avances en Terapia Familiar Sistémica, especialmente el capítulo 8 de Andrés Carrero, que es un capítulo titulado Apuntes para una guía de supervivencia del terapeuta familiar en contextos públicos de salud mental. Gran parte de esta charla va a estar basada en este capítulo, que se lo recomiendo ampliamente. Y no podía faltar esta obra de Gianfranco Cecchin, en coautoría con Jerry Lane y Walter Wright, titulado Irreverencia, una estrategia de supervivencia para terapeutas. A lo largo de esta plática vamos a estar citando ambos libros, y también quisiera citar otro libro que es más reciente, que es el libro de Pensamiento Sistémico, editado por Raúl Medina. Yo tuve la oportunidad de escribir el último capítulo de este libro, que es el capítulo 19. Este capítulo lo pueden descargar de mi página de internet. Simplemente ustedes teclean baidonpsiquiatra.com/pasos, y a través de esta dirección pueden descargar en PDF este capítulo. El capítulo se llama Pasos hacia una paidopsiquiatría sistémica. Ahí hablo yo de la propuesta que hago de trabajar sistémicamente con niños, y al final del capítulo hablan de su experiencia en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, ¿no? Cuando inició el proyecto hace 4 años. La primera tarea de un terapeuta familiar en un contexto público es sobrevivir. Eso es lo más importante. Que a lo mejor la respuesta resulta obvia, porque finalmente cualquier trabajador que se desempeña en cualquier ámbito, pues está interesado en conservar su empleo, ¿no? Sobre todo si considera que el empleo le es gratificante y que cubre sus necesidades, ¿no? Que a través de ese empleo puede vivir. Entonces creo que resulta lógico pues sobrevivir en cualquier empleo que uno pueda tener. Ahora, la importancia de la supervivencia no nada más es que tú conserves tu empleo, sino que hay otra que es igual de importante. La que sigue, por favor. Esto lo dice Gianfranco Cecchin en esta obra que les comenté. Dice: casi siempre es necesario que el terapeuta sobreviva para ayudar a otras personas. Pues eso también es lógico. Si el terapeuta no sobrevive, si lo corren, pues entonces, ¿quién va a ejercer la terapia familiar, o quién va a ejercer la psicoterapia sistémica en un contexto institucional? Y esta imagen la pongo porque en esta obra de Cecchin él pone el ejemplo de cuando un avión pierde presión y entonces salen las mascarillas, como siempre las sobrecargos explican que primero el adulto debe colocarse la mascarilla, y una vez que el adulto ha asegurado su supervivencia, ya está en la capacidad para poder ayudar a un menor de edad, ¿no? Sería un error y sería muy inocente que el adulto primero ayudara al niño y que después él no sobreviviera, ¿no? Porque no se puede hacer responsable de proteger su vida
misma edad. Entonces el adulto primero tiene que asegurarse que él va a estar vivo, que él va a estar ahí para proteger al menor. Bueno, ¿cuál es el problema que hay en las instituciones públicas? Porque ustedes recordarán que gran parte de la investigación que hace Mara Servini, principalmente cuando ella inició con sus colaboradores que se conocieron como el Grupo de Milán, pues fue en un medio particular. Ella no le apostó a hacer investigación en instituciones públicas. Y esto fue lo que ella comentó, eso se encuentra en el libro Paradoja y Contraparadoja. Son notorias las presiones que pueden perturbar la actividad de un equipo no autónomo. Ella decía, no, yo quiero hacer una investigación y no quiero que me estén lloviendo reglas que tengan que seguir de alguna jerarquía, ni que me impongan un miembro a la fuerza, ni que tengan que cumplir con determinadas metas, que son generalmente cosas que vemos en el medio institucional. Ella pensaba que esto iba a añadir mucha complejidad a su trabajo y ella prefirió ser independiente y hacer su investigación en el medio privado. Bueno, y esto lo dice Andrés Carrero, dice: el contexto institucional se caracteriza por ser un medio rígido, eso ya lo había comentado, tiene mucho que ver con las jerarquías, con el hecho de que a veces las instituciones llevan mucho tiempo de estar funcionando y le apuestan poco al cambio. Dice, además, las instituciones públicas representan ambientes jerarquizados, biológicos o medicalizados, con diversidad formativa, es decir, en un hospital psiquiátrico público puede haber terapeutas cognitivo-conductuales, terapeutas con una formación psicodinámica, terapeutas sistémicos, puede haber psiquiatras psicodinámicos, psiquiatras que le tienen más hacia los aspectos biológicos, y generalmente las instituciones públicas de salud mental tienen escaso interés en el contexto social, ¿no? Son instituciones que se enfocan mucho en el individuo, aun cuando el individuo es un menor de edad. Bueno, ¿qué es lo que nos dice Chequi? Chequi nos dice que ante esta rigidez de un sistema institucional que vendrá a ser muy parecido a una familia con patología, pues el ingrediente que nosotros tenemos que movilizar es la irreverencia. Fíjense cómo lo describe. Dice, la irreverencia es una manera saludable de sobrevivir en la relación esquizofrenizante que se mantiene con la institución. Que es interesante que instituciones que se dedican al cuidado de la salud mental, pues de repente nos demos cuenta que la relación que tienen con sus trabajadores es esquizofrenizante. Eso también lo describe Jay Haley. Dice, en un entorno institucional puede verse el terapeuta sujeto a demandas contradictorias por parte de los clientes, de la administración, de varias facciones sociopolíticas, culturales y legales, etc. No puede satisfacerlas todas, se volverá incompetente. El sistema en que está inmerso no es opresivo, sino de doble vínculo. Es decir, el que trabaja en una institución pública de salud mental se va a topar con esto. No va a poder satisfacer a todos estos actores. Con alguno va a quedar mal, es lo que sucede en el doble vínculo. Hay un mensaje contradictorio y el que lo recibe pues puede quedar bien con un mensaje pero queda mal con el otro o viceversa. Nunca queda bien con todos. Y yo creo que el síndrome de desgaste profesional o el burnout que sufren muchos psicólogos o psiquiatras que trabajan en hospitales psiquiátricos, a veces ellos se lo atribuyen al tipo de pacientes que manejan o al tipo de familias, pero creo que el desgaste ellos no lo identifican bien, pero vienen por esto. Creo que porque están en una posición de doble vínculo y no manejan irreverencia. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, me parece que Chequi es el primer autor que dice que te portes un poco mal o que no te tomes las cosas tan en serio, que desafíes un poco al sistema, que encuentres un área de desobediencia, ¿no? Incluso que desarrolles el equivalente a un trastorno negativista desafiante. Es interesante porque, desde mi perspectiva, el trastorno negativista desafiante muchas veces nos habla de lo que le queda de salud mental a un chico, ¿no? Estas escapadas de casa, o enojo hacia la mamá, o esta irreverencia, muchas veces nos está hablando de la parte de salud mental que le queda a los chicos cuando están inmersos en un sistema patológico. Y Chequi nos dice, pues básicamente lo mismo, que esta irreverencia o este desafío en realidad es una manera de movilizar nuestra salud mental para poderla preservar. Entonces, se vale hacer esto porque no habría otra posición sana, otra posición que pudiera ser de beneficio tanto para ti como para la institución, como para los clientes. ¿La que sigue? Fíjense, este desgaste profesional
que a mi parecer da por este doble vínculo, generalmente lo que hace es que el terapeuta empieza a trabajar en una modalidad que pudiéramos llamar en automático, ¿no? Está en piloto automático, un poco enajenado, que es lo que pasa en muchos empleos. Se vuelve muy protocolario el trabajo, y yo lo he visto con colegas, con compañeros, ¿no? Yo he trabajado en el IMSS y lo he visto. Y es una reflexión que hace Matteo Salvini en una entrevista. Dice, en algunos centros en Italia, sobre todo los hospitales, el liderazgo lo llevan los médicos y en especial los psiquiatras. Y fíjense lo que dice Matteo Salvini, muchas veces la terapia familiar se realiza fuera del hospital, como si no fuera importante, ¿no? A veces los mismos profesionales que trabajan en esos hospitales sí reconocen que la familia se puede beneficiar de una terapia familiar, pero eso no lleva a que ese recurso esté presente en la institución, que se ofrezca el servicio ahí, sino que eso se tiene que llevar por fuera. El hecho de que se lleve por fuera, pues manda el mensaje de que es de una importancia menor, ¿no? O que queda en un segundo plano, o de que es algo opcional. Y por supuesto, si la terapia familiar se lleva fuera de la institución, pues no hay una comunicación entre el equipo. De hecho, un poco Matteo Salvini se manifiesta en contra de esos equipos multidisciplinarios porque cree que se corre el riesgo de que se manejen epistemologías distintas y eso perjudica al paciente. Conozco centros privados, por ejemplo, que tratan anoréxicas o bulímicas y que les echan toda la artillería. Al menos conozco dos centros así en Guadalajara. Les echan toda la artillería y después me entero que sí fueron una terapia familiar y luego fueron con una terapeuta al mismo tiempo de orientación psicodinámica y luego iban a terapia de grupo y luego taller con los papás y luego también con terapeuta cognitivo-conductual. Eso puede ser confuso, ¿no? Porque si tú como terapeuta sistémico estás manejando paradojas, ¿no? Estás prescribiendo síntomas, entonces el paciente se puede confundir si en esa misma semana va con un terapeuta de otra orientación que va frontalmente contra el síntoma. De hecho, Mara Salvini, en el libro de Muchachas Anoréxicas y Bulímicas, dice que a veces pasaban varias sesiones, 3 o 4 sesiones, y ni siquiera hablaban de la anorexia o de la bulimia, ¿no? Sin embargo, cuando la chica va con la nutrióloga, pues nada más están hablando de eso, se la pasan hablando de calorías, de que se tiene que engordar y todo ese tipo de cosas. Para que sigue, por favor. Esto también lo dice el grupo de Milán, entre ellos uno de los autores más relevantes es Matteo Salvini. Y dice, en la actualidad, debido a la difusión de las simplificaciones realizadas por la psiquiatría biológica, toda la psicoterapia corre un gran peligro. Eso es totalmente cierto desde mi perspectiva. El número de publicaciones en revistas especializadas que tengan que ver con la psicoterapia ha ido disminuyendo y se ha ido posicionando mejor las orientaciones biológicas. Esto también tiene que ver con aspectos económicos porque desde la parte psiquiátrica una posición biológica implica el uso de psicofármacos, entonces ahí hay una industria que se puede vender, ¿no? Y que esta industria puede patrocinar o puede pagar a conferencistas, puede patrocinar congresos y ante ese patrocinio puede tener total libertad para decidir cuál es el programa que se va a ver. Todos sabemos que muchos congresos de psiquiatría, si no es que todos, están patrocinados por la industria farmacéutica, ¿no? Y obviamente los temas que se ven tienen que ver con la psiquiatría biológica y no tanto con los tratamientos psicoterapéuticos. Y dicen estos autores, la intervención familiar se ve todavía como la última esperanza, un instrumento al cual recurrir cuando las intervenciones más tradicionales centradas solo en el paciente han fallado. Es decir, ya cuando fracasaron las intervenciones individuales, sean terapéuticas o biológicas, ya es cuando se considera la terapia familiar. De hecho, cuando el grupo de Milán empieza a hacer investigación, ellos reciben referencias de casos difíciles, casos que habían sido tratados por sus psiquiatras, por sus psicólogos, por neurólogos que no respondían y eran enviados a este centro de Milán. Pero no debe ser así, la terapia familiar no debe ser el último recurso o no debe ser la última parte del algoritmo. Pienso que la terapia familiar puede ser el inicio de cualquier proceso. También, doctor, bueno, hay situaciones con las mismas familias que quieren forzosamente que sea algo biológico. Hace poco nos traían una chica en depresión y buscaban que algo en ella y biológicamente estaban esperando así como con mucha avidez que se les dijera cuál era el diagnóstico para tratarla desde algo de fármacos, ¿verdad? Y como que un poquito
esquivaban la parte de su dinámica familiar que traía, ¿no? O sea, parece como si a la gente le fuera más fácil decir, sí, es un asunto biológico, hay que la arreglen médicamente y nosotros como que nos sustraemos. Sí, porque digamos, si ha habido tanto éxito en esas posturas biológicas, es porque hay una complementariedad. Es decir, no le podemos echar la culpa a la línea que trae las instituciones psiquiátricas o la industria farmacéutica. También la sociedad tiende a pensar así, ¿no? Quizá, no sé, algún psicoanalista diría que eso puede ser un mecanismo de defensa porque es menos angustiante creer que un hijo o que un familiar tiene depresión por causas biológicas o que tiene una depresión endógena, a considerar que esa depresión tiene un matiz relacional en donde todos están involucrados y en donde todos tienen una parte de la responsabilidad, ¿no? Entonces, creo yo que la comunidad prefiere dar un paso hacia atrás y resulta menos angustiante considerar que la persona que sufre síntomas o tiene un trastorno mental es por una causa biológica y de esa manera se lleva un tratamiento como para cualquier patología médica. Y ahorita lo vamos a ver porque eso lo retrata, esa tendencia la retrata José Emilio Pacheco en Las batallas en el desierto. Ahorita lo vamos a ver más adelante, la que sigue. Bueno, es más o menos lo que usted decía, maestra. Dice, es frecuente que exista una medicalización sobre la naturaleza del problema, lo cual lleva a la familia a considerar que la solución es una pastilla o unas gotas, ¿no? Entonces, pudiera ser que a lo mejor sí se dio un encuentro con un psicoterapeuta sistémico y que a lo mejor en ese proceso se van a movilizar recursos y el paciente tiene la posibilidad de mejorar, pues la familia ya viene con otra epistemología, ¿no? Una visión distinta, una visión de causa-efecto, ¿no? No será que a lo mejor se dio un trancazo en la cabeza, o a lo mejor la otra vez le hicimos un electroencefalograma y salió mal, o le pasó esto, o el abuelito era así, o era de otro modo. Entonces empiezan a establecer causas y el aspecto relacional pues no es visto por la familia, ¿no? Por eso es que aquí el trabajo del reencuadramiento es todo un reto, porque tenemos que venderles a los pacientes una visión distinta de sus problemas. Si el terapeuta fracasa en reencuadrar o en venderles una idea distinta del cuadro que ellos han armado, pues entonces las posibilidades de cambio van a ser muy pobres, ¿no? Por eso yo creo que el reencuadramiento es la principal técnica en la terapia familiar, ¿no? Ver las cosas distintas y poderle a la familia hacer ver las cosas de una manera distinta para que ellos puedan encontrar la solución a sus problemas. La que sigue. Bueno, este es el fragmento de Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Si ustedes están leyendo la novela o han escuchado la canción de Café Tacuba que se llama Las batallas, donde también narra la historia, recordarán que un chico de edad escolar llamado Carlos se enamora de la mamá de un amiguito y se llega a salir de la escuela para ir al departamento de ella, y bueno, sale un relajo porque mucha gente se entera y dicen cómo un niño se enamoró de la mamá del amiguito. Y fíjense, esto lo dice el papá. Estaban a punto de llevar al niño con un psiquiatra y el padre dice, este niño no es normal, que de hecho casi parece que estoy repitiendo la letra de la canción. En su cerebro hay algo que no funciona. Es decir, el papá, todavía sin ir al psiquiatra, adopta una postura biológica, ¿no? Y vemos también una epistemología lineal de causa-efecto. Debe ser el golpe que se dio a los 6 meses cuando se nos cayó en la plaza Costco. Voy a llevarlo con un especialista, ¿no? Y los especialistas saben que esto se vende muy bien porque la familia ya viene con esta visión, con esta epistemología. Y el especialista a veces no está dispuesto a hacer el trabajo de un reencuadramiento y pues le da al cliente lo que pida, ¿no? Los pacientes se sienten relativamente cómodos con el especialista por un tiempo, pero finalmente, como las cosas no mejoran, terminan yendo a ver a otros especialistas. Y el especialista pues obtuvo a lo mejor un ingreso porque cobró sus honorarios por 2 o 3 consultas, ¿no? Bueno, la que sigue. Es interesante estas descripciones de los grandes autores porque nos ayudan a entender lo que pasa en la comunidad, ¿no? Por eso es que lo que nosotros entendemos sobre psicología o psiquiatría no todo lo vamos a obtener de libros de texto, ¿no? O de artículos o de revistas, sino que tenemos que irnos a las novelas, a la literatura, porque los grandes escritores han plasmado en sus narraciones este tipo de pautas. Y bueno, obviamente el éxito del Prozac no es nada más porque es un medicamento que sí funciona y
pues claro, nadie puede negar que es un excelente antidepresivo, pero llega un momento en donde las personas consideraban que la depresión podía resolverse con medios médicos o físicos, y esta complementariedad, la pastilla que funciona muy bien, la comunidad atribuyendo causas biológicas a la depresión o a otros trastornos mentales, pues hizo que fuera prácticamente un boom, ¿no? Tanto que la llegada del Prozac representa una nueva era en la historia de la psiquiatría. Ya había buenos antidepresivos antes, como la imipramina, pero el Prozac fue otra cosa, porque el Prozac prácticamente no tenía efectos secundarios. La que sigue. Y bueno, probablemente siga siendo el antidepresivo más prescrito, y es muy interesante porque el Prozac sale a principios de los 90, pero desde 1932 Aldous Huxley había escrito una novela futurista titulada Un Mundo Feliz, que para el inicio de la década de los 30, pues él no se imaginaba lo que iba a vivir la humanidad a fines del siglo XX y a principios del XXI. Y si leemos la novela con detalle, nos damos cuenta que los personajes consumían algo muy parecido a los antidepresivos, ¿no? Ellos no se permitían tener emociones negativas o estar tristes o enojados, sino que ante el menor asomo de una emoción negativa, ellos tomaban una pastilla que dentro de la novela recibía el nombre de Soma. ¿Para qué sigue? Que también es interesante porque para la década del 30 no nada más no existía el Prozac, tampoco existía un solo antidepresivo. Los antidepresivos se empiezan a estudiar en la década del 50. Faltaban todavía 20 años para que se desarrollaran los primeros antidepresivos y todavía mucho tiempo más para que apareciera el Prozac en la escena. Y bueno, él escribió estas pastillas de Soma, que es interesante la relación que tienen los personajes de la historia con este antidepresivo y cómo a lo largo de la novela Aldous Huxley nos va mostrando que resultaba a la larga perjudicial anestesiar las emociones de una comunidad, ¿no? Que a mí lo que me preocuparía es que te sientes mejor, pero ¿qué pasa con el contexto relacional? Así se queda o qué sucede, ¿no? Puede ser contraproducente anestesiar una emoción que puede ser un poco rojo y que puede ayudar a un terapeuta a aprovechar la crisis y generar un cambio, y tú medicas, anestesias el problema y lo dejas así, ¿no? Es así como si te estuviera dando una apendicitis y te tomas una dosis muy alta de buscapina y se te calma el dolor, y te quedas muy a gusto, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese apéndice? Después se va a perforar y va a estar en riesgo tu vida. La que sigue. Bueno, esa es una parte de la novela en donde una pareja formada por Lenina y Bernard tiene una discusión sobre el Soma, y Lenina le dice a este chico, Bernard, ¿por qué no te tomas Soma cuando te vienen esas horribles ideas? Las olvidarías por completo y en vez de creerte desgraciado estarías lleno de alegría, tan lleno de alegría, ¿no? Entonces era una felicidad química, una felicidad artificial, y Bernard decía, no, es que yo si soy amargado, yo quiero ser amargado, pero yo no quiero tomar Soma. Y Lenina le decía, no, pero ¿para qué sufres? Toma, te vas a ver cómo el mundo es feliz, ¿no? Y creo que nos estamos acercando a eso, a un mundo feliz en la era del Prozac. La que sigue, por favor. Hay una escena muy dramática donde un personaje que en la novela se le llama el salvaje, que venía de una reserva de la humanidad que había permanecido en estado salvaje, entre comillas, que no había llegado a esta etapa futurista o desarrollada. Él entra a un hospital y él se da cuenta del peligro que tiene la humanidad con el Soma, y él empieza a tirar las cajas de Soma en el patio del hospital. Dice, y abriendo una ventana que daba al patio del hospital, empezó a tirar a puñados las cajitas de Soma. Libres, libres, gritaba el salvaje, y con una mano seguía tirando el Soma al patio. Ya no quedaba más veneno que tirar. Alzó la cajita y mostró su negro vacío. Ya sois libres. Entonces, fíjense, esto se escribe en el 32. Creo que es un mensaje para nuestra época. Es un mensaje para los que vivimos en la era del Prozac. ¿Realmente somos libres? Si no nos permitimos experimentar emociones, estar deprimidos, entender nuestro contexto, ¿realmente hemos conquistado la libertad por estar anestesiando nuestras emociones? La que sigue. Doctor, y realmente en estos tiempos sucede que, o sea, los chavos se suicidan porque no tienen unos tenis de marca, por ejemplo. O sea, ya no son capaces de tener tolerancia a la frustración.
porque todo lo tienen y todo lo quieren y bueno, todo se les quiere dar, ¿no? Es muy fácil pues que no haya esa tolerancia a la frustración. Sí, porque digamos, a los que son de mi generación o las personas que son anteriores a mi generación, recordamos que cuando queríamos tomar una fotografía tenías obviamente que utilizar una cámara que utilizaba rollos, sí, que creo que era de 12, 24 y 36, pero tú no podías ver la fotografía hasta que te acabaras el rollo. Si era de 36, tampoco te las ibas a gastar así, porque también no era gratis el rollo. Tenías que esperarte a tomar todas, tenía que haber ocasiones especiales, entonces había tolerancia a la espera, no podías ver cómo salió la foto, te quedaba esa intriga, la tomabas y no la veías, ahora con el celular la ves en fracciones de segundo, ¿no? De hecho la ves antes de tomarla. Y no nada más esperabas a que se acabara el rollo, sino todavía tenías que irla a revelar. Yo recuerdo que me llegó a tocar que a veces tardaban hasta una semana, porque donde tú la llevabas a revelar, ahí a veces no la revelaban, sino que eso la llevaban a otro lugar, y ese lugar luego regresaba las fotos y ya las veías y ya podías tú ver las fotos que habías tomado. Y a veces había pasado hasta un mes, ¿no?, de espera para ver tus fotografías. Y ahora la rapidez que nos dan las tecnologías hace que los chicos ya no esperen, sino que ellos busquen satisfacer sus emociones, gratificarlas en fracciones de segundo. Entonces, ¿qué pasa cuando algo sale mal? Vemos muy poca tolerancia a la frustración y se empiezan a autolesionar, se quieren suicidar, ¿no? No están capacitados para la espera. Entonces, eso es algo que vamos a ver. Yo creo que los problemas de control de impulsos van a ser la patología más vista en población de niños y adolescentes. Y bueno, esas son reflexiones de Peter Kramer. Dice, entonces me presentó el dilema: ¿debía yo suministrar medicación a alguien que no estaba deprimido? Dice, ¿cómo por ejemplo afectaría el Prozac al papel del médico? Mejorar la depresión está muy bien, pero no se veía tan claro cómo tendrían que usar los psiquiatras una medicación que podía llevar a una soltura, un dominio, incluso un brillo sociales. Tampoco estaba del todo claro si el empleo de antidepresivos para este fin podía distinguirse de, digamos, el uso callejero de anfetaminas como una forma de superar las inhibiciones e inspirar entusiasmo. Cuando yo leí este fragmento de Escuchando el Prozac, me di cuenta que la novela de Huxley, Un Mundo Feliz, era una profecía y que se estaba cumpliendo, ¿no? El Prozac es el soma, porque ya los psiquiatras ya no nomás ven como un antidepresivo, sino como algo que hace que te enojes menos, que estés más contento, que te sientas bien, que te desenvuelvas bien ante las personas, ¿no? Y aquí la pregunta es si estamos haciendo bien en utilizarlo o no, porque esto parece que es un experimento social. La que sigue. La verdad que el mundo no es el mismo desde que salió el Prozac. De hecho, el Prozac es el único medicamento que salió en las portadas de revistas tan importantes como Newsweek, ¿no? Que son revistas donde generalmente en las portadas salen jefes de Estado o personajes de la política importantes, y ningún otro medicamento ha salido en la portada de esta revista. Y el Prozac ya tiene su portada. Esto fue en marzo de 1994. Entonces, con eso vemos la importancia que el Prozac tiene en nuestro mundo y cómo nos estamos acercando a esa sociedad futurista que vaticinó Huxley en El Mundo Feliz. La que sigue, por favor. Bueno, y periodistas como Elizabeth Purcell han escrito obras muy interesantes sobre el efecto del Prozac en las personas. Ella se describe como una paciente deprimida que utilizó el Prozac, salió adelante de la depresión, pero ella se daba cuenta que el Prozac se empezaba a generalizar y que muchas personas no deprimidas lo empezaban a tomar. Y es un libro muy interesante porque ella reflexiona sobre el impacto que tiene el Prozac en nuestra sociedad actual. Y fíjense lo que dice. Dice esta periodista: muchos doctores en medicina general recetan Prozac a sus pacientes sin pensarlo dos veces. En un estudio publicado en 1993, los investigadores de Rand Corporation descubrieron que más de la mitad de los médicos encuestados sacaban el talonario de las recetas tras hablar de la depresión durante menos de 3 minutos con cada paciente. Entonces vemos el Prozac como un recurso que tienen los médicos a la mano, que lo pueden prescribir. De hecho, el Prozac se vende sin receta. Y vemos una sociedad que está dispuesta a considerar que los problemas de salud mental no tienen un contexto relacional, porque esto es manejar menos responsabilidad, sino que tienen un trasfondo biológico. Entonces, esta complementariedad pues nos explica por qué hay prescripciones tan elevadas de este psicofármaco a nivel mundial, ¿no? Porque hay millones de personas que actualmente lo están tomando.
La que sigue. Y es una reflexión de un psiquiatra, Stan Laxer, dice: durante un tiempo ocupado en la vida profesional de un médico, sin embargo, es mucho más fácil recetar una píldora que desenredar un embrolado problema psicosocial. Creo que eso es lo que les pasa a los trabajadores de instituciones que están muy saturadas como el IMSS, ¿no? Pues no les queda de otra, pues ahí te va el medicamento y si no te sirve te doy otro y otro. Afortunadamente hay una gran cantidad de antidepresivos o de neurolépticos o de otros psicofármacos disponibles en el mercado, o no nada más en el mercado, incluso en el cuadro básico del sector salud, ¿no? Yo considero que trabajar sistémicamente y tener una epistemología sistémica, ver el contexto relacional, es navegar contra corriente porque te estás enfrentando a esta tendencia. Ves que tus colegas prescriben fármacos, que la gente los está pidiendo, tú no vas en esa línea, entonces puedes empezar a sentirte como un bicho raro, ¿no? La que sigue. Y esto lo dice Elizabeth Purcell, dice: quizá este mundo es demasiado difícil de sobrellevar sin un protector de tipo químico. Esta reflexión que ella hace en esta obra también me muestra que nuevamente la novela de Huxley era una profecía de lo que estamos viviendo, porque el personaje de Lenina lo que le dice a Bernard es lo que está diciendo Elizabeth Purcell, ¿no? La vida es insoportable, necesitamos un medicamento. A lo mejor la vida sí es muy difícil, ¿no? Recuerdo las palabras del poeta Jaime Sabines, que él dice que nadie puede vivir de cara a la verdad sin caer enfermo o dolerse hasta los huesos. Bueno, pues la vida implica cierto dolor, y de hecho algunos psiquiatras como Don Platzer consideran que el dolor emocional, el sufrimiento es una necesidad y que es vital para el crecimiento. No lo puedes anestesiar ni lo puedes quitar, es como eliminar una dimensión de la vida, ¿no? Algo aquí no está completo si no hay dolor emocional en tu vida y no hay sufrimiento. Y parece que nos acercamos a una sociedad que no quiere sentir, ¿no? Y que a lo mejor no siente nada, pero sí se quiere morir, ¿no? Porque cada vez yo veo con más frecuencia adolescentes que expresan que se quieren morir, pero que no los veo muy deprimidos, ¿no? O sea, no hay esa parte de la depresión que hasta uno la llega a sentir, porque cuando un niño o un adolescente está muy deprimido, cambia la atmósfera, el semblante es evidente, hasta uno se siente triste con el niño o con el adolescente, pero he visto adolescentes o niños que no están muy deprimidos, tienen una depresión leve si es que la tienen, pero no quieren vivir, ¿no? Cuando antes las ideas de suicidio iban de la mano con una depresión muy grave, y ahora parece que ya no es así. La que sigue. Y bueno, esto lo dice Jane Haley, que aquí es la parte del pensamiento sistémico que desafía a la era del Bozar. Dice Haley: una manera de adaptar, entre comillas, a una persona a su situación sin producir un cambio en el sentido del crecimiento es estabilizarla mediante el uso de medicamentos, ¿no? Un matrimonio desavenido, una mujer deprimida, le da su Prozac y ya no se siente tan mal y las cosas siguen exactamente igual, ¿no? Él pone aquí el ejemplo de problemas de la emancipación juvenil, que era un área que investiga Haley. Dice: si una persona joven ha alcanzado la edad de independizarse y la familia no puede pasar por la etapa de liberarlo, esa persona manifestará síntomas. En este punto la medicación impedirá el surgimiento de dificultades, pero también impedirá el cambio y cronificará la situación tanto para el joven como para la familia. Creo que la apuesta es evitar la cronificación, y muchas veces el uso de psicofármacos pues nos lleva a eso, a que un paciente dependa de tomar un medicamento por tiempo indefinido. La que sigue. Y bueno, esto lo dice Andrés Cabrero en esta obra de avances en terapia familiar sistémica. Dice: moverse con valores psicológicos o relacionales en un medio medicalizado es muy complicado. Pero bueno, tenemos una ventaja como terapeutas sistémicos de que la complejidad nos resulta atractiva, y que si estamos metidos en esto, pues es porque nos gustan las cosas complejas, ¿no? Porque si no, mejor estaríamos en otro tipo de escuela o haciendo otro tipo de actividad. Creo que nos gusta la complejidad, y si vamos a desempeñarnos en una institución pública de salud mental, bueno, pues entonces hay que recordarnos a nosotros mismos que nos interesan las cosas muy complicadas, porque la vamos a tener muy complicada. La que sigue, por favor. Bueno, y eso lo dice este autor. Muchos de los problemas de los que nos ocupamos en la asistencia pública tienen que ver con situaciones extremas de soledad, violencia, pocos recursos sociales, culturales y económicos. Muchas veces nos enfrentamos a familias multiproblemáticas y nos damos cuenta que a veces, aunque seamos terapeutas familiares,
la intervención familiar no basta, porque pues a veces no tienen con qué comer, tienen otro tipo de problemas de vivienda, de salud, ¿no? Muchas madres que no trabajan y que al no trabajar pues eso disminuye el aporte de gasto, pues no trabajan porque casi toda la mañana se les va en resolver todos los problemas que tienen, ¿no? Y dice Cabero, en un problema donde hay muchas personas implicadas deben unirse todas las fuerzas interesadas. Una intervención focalizada en la familia, excluyendo un análisis más amplio, está destinada a fracasar. Desde mi perspectiva, el terapeuta familiar no debe de considerarse como tal, es decir, debe tener una identidad de psicoterapeuta sistémico, porque si pensamos mucho en términos de terapia familiar, solamente estamos metiendo un adjetivo que nos habla de nuestra unidad de acción, pero si manejamos una epistemología sistémica, lo cierto es que nosotros podemos mover desde el plano individual, de pareja, familiar, una organización, una comunidad, incluso podemos hacer algo de política desde la epistemología sistémica. A lo mejor no nos gusta hacer política y no lo vamos a hacer, ¿no? Pero realmente podemos ampliar nuestra unidad de acción. Entonces, algunos autores le están apostando a que el psicoterapeuta sistémico ya no nada más vea familias, sino que incluya a los maestros de la escuela, ¿no? A los líderes religiosos de la comunidad, a otros terapeutas que han visto el caso. Yo muchas veces les digo a los papás, ¿saben qué? Me gustaría que vinieran todas estas personas, que viniera la maestra Pedrita, que viniera el tío Jaimito, y aquí nos vamos a encerrar y no vamos a salir hasta que el problema esté resuelto. Porque la verdad es que cuando los adultos se reúnen y están interesados en ayudar a que un niño o un adolescente u otro adulto supere sus problemas, generalmente hay éxito, ¿no? Aquí la clave es que el psicoterapeuta sistémico tenga la capacidad de maniobrar para convocar a estas personas y que ellos puedan movilizar sus recursos. De hecho, Carl Tucker decía que entre más personas tú metías en el proceso, la psicoterapia era muchísimo más sencilla. Que es contrario a lo que muchos creen. Muchos un poco le huyen a la terapia familiar porque consideran que es más complicada, y obviamente lo es, pero consideran que la familia los va a sobrepasar, y eso no sucede porque la familia se comporta como un sistema. Tu paciente es el sistema, ¿no? Y ese sistema se puede implementar con muchas unidades. Y Whitaker dice, entre más gente metas, de hecho tú haces menos chamba, los vas dirigiendo y de ellos salen los recursos. La que sigue. Entonces, si queremos tener esto, tenemos que ampliar nuestra unidad de acción, incluir maestros u otros profesionales. Ahora, algo con lo que nos enfrentamos cuando trabajamos en instituciones públicas es al conocidísimo fenómeno de la puerta giratoria. Y fíjense, aunque este fenómeno está descrito desde hace ya varias décadas, dice Cabero que la metodología de trabajo en este problema no ha variado en los últimos años, como que no se hace nada. Ya saben que el paciente se hospitaliza, sale, está unas semanas fuera y vuelve otra vez, ¿no? Y los psiquiatras se preguntan qué fue lo que pasó. Bueno, pues es que nunca trabajaron con la familia, nada más medicaron al paciente o le dieron psicoeducación, y dentro de la psicoeducación estaba la parte de conciencia de la enfermedad, y ahora ya sabe que es un esquizofrénico o un bipolar. Pues eso, ¿de qué le va a servir, no? Si no se trabaja con la familia, y por eso los pacientes regresan. La que sigue. Esto está tomado del libro de Liso y Minucci, La locura y las instituciones, en donde estos autores desafían la modalidad de la hospitalización, que hoy por hoy es algo que se sigue utilizando mucho, y si somos objetivos, es de lo que menos sirve en la psiquiatría. Ellos dicen, es posible que una modalidad terapéutica basada en la segregación y el contacto forzado con el mundo de la locura pueda conducir a que se le establezcan en el enfermo mental pautas de conducta e interacción social normales. Más bien todo incita al paciente a continuar desempeñando el rol del enfermo mental. Sin embargo, se le apuesta, y a veces, si no es que todas las veces, la hospitalización psiquiátrica es un recurso, si es que le podemos llamar así, que se utiliza antes que una terapia familiar. Debería ser al revés, ¿no? Se deja al último la terapia familiar, la terapia familiar se da fuera del hospital, pero el paciente ya lleva varias hospitalizaciones. Debería ser al revés, la terapia familiar o un abordaje sistémico debería ser lo primero para trabajar con los problemas humanos, y lo último dentro de todo el algoritmo de atención debería de ser la hospitalización, porque aunque es un método bastante popular, los psiquiatras pues no me dejarán mentir, ¿no? Reconocen que no es un método que tenga
gran efectividad, ¿no? Al contrario, la que sigue. El hospital comunica a la familia que la responsabilidad por la curación del paciente ya no es suya, los padres esperan simplemente que los expertos hagan su trabajo. Que también Mateo Sevilla habla un poco de esto. En el momento en que un paciente ingresa al hospital psiquiátrico, ya la familia deja su responsabilidad y queda en manos de los expertos. Y eso se puede convertir en una pauta. Y dicen esos autores, se produce una transferencia de responsabilidades. Se supone que la familia debe esperar para continuar sus funciones cuando el personal del hospital finaliza la suya. De hecho, lo que dice Mateo Servini es que cuando se trata incluso de menores de edad, la primera tirada es evitar la primera hospitalización, porque el niño o adolescente o adulto joven que ingresa por primera vez a un hospital psiquiátrico podría estar inaugurando una carrera manicomial por el fenómeno de la puerta giratoria. Es la primera, pero no sabe si es la última. La que sigue, por favor. Y eso lo dice el equipo de Milán. A menudo los psiquiatras y psicoterapeutas tienden a subestimar la capacidad de contención de los padres. Por eso es que a veces internan a muchas personas, ¿no? Y sobre todo a menores de edad, porque se considera que la familia no es capaz, sin haber evaluado a la familia. No somos capaces de ver los lados fuertes de la familia para poder estar seguros que ellos van a poder dar contención al paciente. Generalmente se subestiman los recursos de la familia, entonces se manda un mensaje de que la familia no es capaz y que eso es chamba del hospital psiquiátrico. Y fíjense lo que dicen esos autores: el internamiento representa una discontinuidad con los deberes familiares de crianza, protección y cuidado. La familia confía a la estructura sanitaria parte de sus propias funciones y de este modo experimenta su propia inadecuación. Toda la familia atraviesa entonces una crisis de competencia. Es decir, la familia, consciente o inconscientemente, se da cuenta que es incompetente porque ya no pudo tener a un miembro con ellos. Y el paciente también se considera incompetente porque no pudo librarse de una hospitalización psiquiátrica, ¿no? Muchas cosas cambian después de un primer internamiento. Y Mateo Servini dice, si un paciente está muy perturbado y está a borde de la hospitalización, hay que apostarle a ahorrarnos eso. Dar terapia familiar, que la familia si quiere que venga 3 veces por semana, buscar recursos, si el papá está lejos que venga y que se haga cargo, ver la manera de que los pacientes se rehabiliten dentro de la comunidad. La que sigue. Y bueno, esas son algunas recomendaciones de Andrés Cabero. Él dice, es importante el trabajo con objetivos concretos y acordar un número limitado de sesiones de psicoterapia. Que muchas veces esto falla en el contexto institucional. No hay objetivos concretos y nunca se sabe cuánto tiempo va a durar, ¿no? O a veces se llega a considerar que el tratamiento va a ser eterno o para toda la vida. ¿Qué piensas? Yo uso mucho este ejemplo. El no tener objetivos concretos es igual a que tú te subes a un taxi y no le dices a dónde te lleve. Bueno, a ver dónde te deja o a ver a qué horas te baja tu carro, ¿no? Puede ser que a lo mejor nunca lo haga, pero es exactamente lo mismo. El paciente y la familia tienen derecho a saber a dónde vas y ellos cómo se van a dar cuenta que llegaron ahí, y esa parte nunca se menciona en los contextos institucionales. Es crucial para el trabajo con la terapia familiar, el contar con un equipo que comparta los mismos esquemas teóricos. Si trabajamos en una institución pública de salud mental, hay que buscar a otros profesionales que compartan nuestra epistemología sistémica. Bueno, nuestro talón de Aquiles pues son los pacientes crónicos, ¿no? Los esquizofrénicos que responden parcialmente al tratamiento, que ya los han hospitalizado muchas veces, que llevan muchos años dentro de la institución. Y ese es el reto, introducir una visión relacional en un contexto normalmente biomédico y asistencialista protector. Y si me hace interesante, he hablado aquí de MIPS, el logotipo, porque es un logotipo que habla de protección, de paternalismo, o más bien de maternalismo, ¿no? Es una madre abrazando a su hijo, protegiéndolo, y aparte un águila que creo que simboliza México también protegiendo a la mamá. Entonces hay mucha protección. Y cuando trabajamos en este campo nos damos cuenta que esa visión como muy protectora, muy paternalista, no nos da mucho resultado, porque solamente llevas a la familia a que maneje posturas de baja responsabilidad. Eso es un reto para nosotros. Y bueno, volvamos al tema de la irreverencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Checky? El terapeuta irreverente promueve la incertidumbre, debilitando constantemente los patrones y los lazos que construyen a la familia. Así brinda al sistema la oportunidad
oportunidad de desarrollar nuevas creencias y significados y patrones restrictivos. Es muy importante que el terapeuta sistémico siempre esté reencuadrando, incluso que sea capaz de reencuadrar su manera de reencuadrar, es decir, que también sea irreverente consigo mismo. Si en algún momento al psicoterapeuta sistémico no le funciona la psicoterapia sistémica, pues entonces que adopte otra epistemología, ¿no? Pero que haga algo distinto con el paciente. Muchas veces hacer algo distinto de lo que se viene haciendo soluciona el problema. Y en esos sistemas rígidos o en una epistemología que no se quiere abandonar, vienen a representar factores que no promueven el cambio de las familias. La que sigue. Bueno, esta es una pregunta interesante. ¿Cómo identificar si somos demasiado reverentes? Porque obviamente la irreverencia pues le vendría muy bien a alguien que es demasiado reverente, ¿no? Y eso nos dice Chekin. La frustración es un síntoma de que se está haciendo demasiado reverente. Es decir, si te sientes frustrado, analiza qué es lo que está pasando. ¿No será que eres muy reverente en donde trabajas? Para ser reverente, entre otras cosas, hay que dejar de luchar cuando una idea ha dejado de ser útil o ha perdido pertinencia. Esto contribuirá no solo a la situación del cliente, sino también a la salud mental del terapeuta. Bueno, gracias por su atención. Gracias.